Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Oscar Pico Contreras, adscrito al Centro de Formación Socialista Metalminero La Victoria. Hoy la vamos a dar culminación a la formación de control eléctrico en sistemas neumáticos y óleo hidráulico. En la clase final que vamos a tomar el día de hoy vamos a ver todo lo referente a los circuitos controlados eléctricamente, todo lo que tiene que ver con circuitos óleo hidráulicos y neumáticos y sus diferentes tipos de instalación. Vamos a hablar la clase de hoy de comando de un cilindro de simple efecto. El émbolo de un cilindro de simple efecto deberá avanzar cuando se accione un pulsador. Al soltarlo, el cilindro deberá retornar a su posición. Tenemos una representación gráfica, un plano de un actuador neumático de simple efecto. Este elemento es un consumidor de energía. Y tengo una válvula distribuidora de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por solenoide y retorno por muelle. Normalmente cerrada. Esta válvula distribuidora es accionada con una señal o un pulso de 24 voltios de corriente continua. Está normalmente cerrada. ¿Cómo se puede leer este tipo de plano? Bueno, aquí tengo el control eléctrico que va a accionar el funcionamiento de este actuador simple efecto. Un actuador que realiza trabajos mecánicos en una sola dirección. Tengo la estructura del sistema. ¿Cómo está compuesta? Bueno, esto es la línea de alimentación, 0 voltios, 24 voltios, una línea viva de corriente continua. Y tengo un push button, un pulsador, S1. Tengo la forma directa y con relé. De manera directa, ¿cómo lo controlaría? Simplemente una línea que me alimenta la entrada al pulsador, ¿verdad? De la alimentación de la salida a una de las conexiones del solenoide Y1, y el solenoide va conectado a la línea muerta. Una vez que yo pise el pulsador, se acciona electromagnéticamente la válvula y deja pasar toda la presión de P1 a la cámara de extensión del cilindro. Una vez que yo suelte el botón, por accionamiento del resorte, él se corta la corriente y regresa a su posición pasiva. Tiene 2 posiciones. Aquí está en posición pasiva y el otro cuadro en posición activa. Este mismo circuito se puede colocar con relés y contactos para que haya un enclavamiento. Tengo el mismo circuito, pero a diferencia ahora que yo voy a utilizar un relé. ¿Cómo es el funcionamiento? Sencillamente, al pulsar el pulsador, el push button 1 o S1, se energiza la bobina K1 y todos los contactos que pertenecen a esa bobina, en este caso está normalmente abierto, se cierra. Y al cerrarse, cierra el circuito y le llega la señal eléctrica a el solenoide Y1. Una vez que yo quite la presión del botón, él regresará a su posición de reposo. Entonces funcionaría de esa manera. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el caso de un comando para un cilindro de doble efecto. Al igual que el mando escrito anteriormente, también en este caso él deberá avanzar un cilindro al accionar el pulsador y al volver a soltarlo, dicho cilindro deberá retroceder a su posición normal. Tengo la misma explicación. Ahora tengo un actuador, un cilindro de doble efecto que me realiza trabajo mecánico en extensión y retracción. Para ello voy a utilizar una válvula distribuidora de 4 vías, 2 posiciones, accionamiento por solenoide, retorno por muelle, normalmente abierta. En su posición pasiva está normalmente abierta porque la presión va a estar directamente a la retracción del cilindro. Y una vez que yo energice, le dé una señal eléctrica, el cambio de posición, aquí está el diagrama
de control eléctrico bajo las normas DIN, las normas industriales alemanas o el Instituto Alemán de Normas, donde veo que lo puedo asignar directamente a través de un botón pulsador S1 que está normalmente abierto, y yo accionarlo, se cierra el circuito, se energiza el solenoide Y1 y cambia de la posición pasiva a la posición activa, llevando toda la presión a la extensión del cilindro, y todo el aire que estaba aquí o todo este aceite hidráulico retornaría al tanque. ¿Cómo lo haría yo con un relé? Bueno, simplemente hago mi diagrama de control eléctrico. Aquí tengo la línea de alimentación, la línea viva de 24 voltios de corriente continua. Tengo un push button, pulsador C1. Tengo un relé K1. ¿Ok? Y una vez que yo pise el botón, se energiza el relé y todos los contactos que dependan de él se va a cerrar. Este está normalmente abierto. Cuando se energice cada uno, se cierra automáticamente al energizarse. Al cerrarse, cierra el circuito y le llega el pulso de 24 voltios, toda la corriente, energiza al solenoide Y1. Una vez que yo quite la presión del botón, él regresará a su posición pasiva. Aquí está en su posición pasiva. Cuando se energiza, cambia el cuadro. Este que está aquí pasa para acá. Quiere decir que todo el aceite pasará la cama de extensión del cilindro, y una vez que yo corte la corriente, él regresará a su posición inicial. Estudiemos el caso ahora de un comando indirecto bilateral. Una vez se active el pulsador S1, el cilindro deberá avanzar hasta el final de la carrera. El cilindro debe mantener esta posición hasta que se active el retroceso, accionando el pulsador S2. Ahora tengo un comando indirecto que puede ser controlado por una válvula distribuidora de 4 vías, 2 posiciones de accionamiento por solenoide. Es biestable o bilateral, porque tengo un botón S1 para la extensión y uno para la retracción. Aquí tengo control de estructura del sistema directamente, ¿ya? Y aquí tengo el diagrama eléctrico, utilizando para ello un relé, una bobina. ¿Cómo se hace directamente? Bueno, directamente con una señal S1 puedo energizar directamente el solenoide Y1 para extender. Una vez necesita que yo puse S2 para que se retraiga, vuelva a su posición inicial. ¿Por qué es bilateral? Porque solamente va a haber un accionamiento para extensión. Voy a tener un pulsador normalmente abierto para extender S1 y para retraer S2. Aquí tengo ya el diagrama con un enclavamiento utilizando para ello un relé o una bobina. Una vez que piso el pulsador S1, se energiza K1 y todos los contactos que dependan de K1, si están normalmente abiertos, se cierra. Si están normalmente cerrados, se abre. En este caso tengo un contacto normalmente abierto. Se cierra, se energiza Y1, se extiende el cilindro. Para que se pueda retraer el cilindro, se va a quedar en esta posición hasta que yo accione el pulsador S2. Al pulsar S2, se energiza el relé K2 y todos los contactos que dependan de él se cierra, se energiza Y2 y se coloca la retracción. Vamos ahora a explicar ahora el comando de retroceso automático. Una vez se active un interruptor, el cilindro deberá avanzar y retroceder hasta que dicho interruptor deje de activarse, y entonces el cilindro deberá retroceder a su posición normal. En este caso tengo un actuador, un cilindro de doble efecto, tengo una válvula distribuidora de 4 vías, 2 posiciones, accionamiento por 2 solenoides, biestable, está normalmente abierta. Aquí tengo una válvula, una electroválvula hidráulica, y aquí tengo un elemento que me va a permitir un retroceso automático, que es un interruptor de rodillo.
Una vez que yo accione S1, se energiza Y1, ¿verdad? Él va avanzando poco a poco, llega a C2, se cierra C2 y él tiene un retroceso automático. Aquí está el diagrama eléctrico que lo controla. Tengo un push button o un pulsador normalmente abierto S1. Al pisar el pulsador se energiza el relé o la bobina K1 y todos los contactos que pertenecen a él se cierra. Al cerrarse llega la señal al solenoide Y1. Él empieza a extenderse. El vástago llega y toca el interruptor de rodillo S2 y él automáticamente se va a retroceder. Por eso dice un comando de retroceso automático. Vamos a ver ahora oscilación de un cilindro de doble efecto. Presten atención, al activarse un interruptor, el cilindro deberá avanzar y retroceder hasta que dicho interruptor deje de activarse. Entonces el cilindro deberá retroceder a su posición normal. Para ello me voy a valer de una válvula distribuidora de 5 vías, 1, 2, 3, 4, 2 posiciones de accionamiento por solenoide biestable. Para ello también voy a utilizar un interruptor de rodillo. Entonces cuando yo accione motor, pulsador S1, se energiza la válvula de la relé K1 y todos los contactos que pertenecen a ello se cierra. Al cerrar se energiza Y1 y él se extiende. Cuando llegue a S2, el interruptor S2 se cierra y hasta que el ruido no deje de activarse, él deberá retroceder a su posición inicial. Circuitos con autorretención. En los mandos electroneumáticos, los circuitos de autorretención son indispensables si se tiene que memorizarse la señal eléctrica o la señal eléctrica. Si esta memoria se efectúa con un cilindro de autorretención en la parte eléctrica, es posible utilizar válvulas neumáticas con reposición por muelle o retorno por muelle. En la técnica de mando se habla de 2 tipos de circuitos de autorretención: de activación primaria y desactivación primaria. De activación primaria, simplemente el circuito se controlaría con un botón push button 1 para marcha. Eso cerraría el circuito y se energizaría el relé o la bobina K1 y todos los contactos que pertenecen a esta bobina se cerrarán. Si está normalmente abierto, se cierra. Si está normalmente cerrado, se abre. En este caso tengo uno normalmente abierto. Al energizarse K1, su contacto que depende de él se cierra y la única manera de pararlo es colocándole en paralelo un botón normalmente cerrado. Al yo colocarle un push button normal y close o normalmente cerrado, él se corta la corriente y corta la alimentación. En caso de desactivación primaria pasa lo siguiente: tengo un botón pulsador PB1, un switch 1 normalmente abierto. Al hacer esto se energiza K1 y todos los contactos que dependen de esto se cierran. Si está normalmente abierto se cierra, se energiza. La única manera de colocarle es colocarle en serie un botón normalmente cerrado para que cuando yo quiera cortar la alimentación, corto o desenergizo esta bobina. Por eso le dicen desactivación primaria. Fíjense que uno está en paralelo y uno está en serie. Vamos a ver ahora un comando cilindro con autorretención. En un cilindro de simple efecto o doble efecto, el émbolo deberá avanzar hasta el final de carrera y allí mantendrá esta posición hasta que corte la señal y con ello se induzca el retroceso del émbolo hasta su posición normal. Entonces tengo un circuito muy sencillo, tengo un actuador de doble efecto y tengo una válvula distribuidora de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento por solenoide
retorno por muelle normalmente abierta. Y tengo un circuito de control eléctrico que lo controla. Tengo un botón pulsador S1 y uno para apagado S2. Yo una vez que piso S1 se cierra el circuito, se energiza la bobina K1 y todos los contactos que pertenecen a él. Si está normalmente abierto se cierra y si está normalmente cerrado se abre. En este caso tengo normalmente abierto, él se cerraría y energizaría la electroválvula o la válvula solenoide Y1, el solenoide Y1, para que se activaría. Para poder apagar, la única manera de apagarlo sería a través de colocarle un botón normalmente cerrado en serie al lado de IC1 para que corte la alimentación y regrese a su posición. Por eso que es un comando de cilindro con autorretención. Solamente lo voy a apagar a través de un botón S2 normalmente cerrado. Tenemos ahora una serie de ejercicios que le vamos a colocar para análisis de un sistema automatizado, el cual usted tiene que analizar y hacer el diagrama de control eléctrico para el mismo. Tenga en cuenta las normas industriales alemanas y la especificación del diagrama de escalera bajo las normas DIN. El ejercicio es el siguiente. Las piezas se insertan en el dispositivo funcionando manualmente. El cilindro de sujeción A avanza la matriz cuando se presiona el pulsador en marcha. Una vez la pieza en posición, debe ser introducida en la matriz por medio de la unidad de avance B y retroceder de nuevo. Al mismo tiempo, motor C gira para cambiar la matriz. A continuación, el cilindro de sujeción A regresa. Entonces tengo un sistema de automatización industrial. Esto se llama un diagrama de secuencia y movimiento, a lo cual usted tiene que, a través de utilizar un pulsador para poder accionarlo, ¿ya? Y un elemento pulsador para detenerlo. Tiene que analizar muy bien para hacer el diagrama de control eléctrico y el diagrama correspondiente. Para el ejercicio número 2 tengo también un sistema de automatización industrial. En un sistema de vaciado, el cilindro A se encarga de trasladar el bote desde la posición de llenado hasta la posición de vaciado. Allí un cilindro B, por medio de un sistema cremallera-piñón, se encarga de girar el bote para su vaciado. Luego el cilindro A lleva nuevamente el bote a su posición inicial de llenado y el cilindro B regresa el bote a su posición normal vertical. Estos sistemas son muy utilizados en los procesos de fundición de metales, donde quiero automatizar este proceso de vaciado y llenado correspondiente. Aquí tengo el diagrama de control de movimiento, el cual explica el accionamiento de todo el circuito. Tengo otro sistema industrial que usted tiene también que representar bajo normas industriales, bajo las normas DIN, con su diagrama de control eléctrico, que usted tiene que analizar y pensar. El problema es el siguiente: una cinta transportadora lleva unas piezas a una zona de punto sonado. El cilindro A debe retroceder solo cuando llega una pieza a la cinta transportadora, primera posición, y se ha dado la señal de marcha. Luego, cuando la pieza se encuentra en la zona de punzonado, la segunda posición, el cilindro A debe retroceder a su posición inicial. Una vez allí, debe punzonar la pieza. Una vez punzonada la pieza, se verifica la penetración, la tercera posición, y se da una señal para validar la pieza por medio de una marcha. El cilindro C se encarga de marcar lateralmente la pieza, permaneciendo en esta posición durante 2 segundos aproximadamente. Para reafirmar el estampado, la detención de pieza debe simularse por medio de pulsadores. Tengo un sistema de automatización industrial de punzonado de pieza, donde usted tiene que elaborar el diagrama de control eléctrico y el diagrama de control neumático. Ejercicio número 4. Una pieza son colocadas manualmente en un dispositivo perforador hidráulico, en un sistema de perforador hidráulico. El actuador A sujeta la pieza y es colocada. Solo en este instante el actuador B puede perforar la pieza y regresar nuevamente. Luego el actuador sujetador A debe liberar la pieza. Una vez liberada la pieza,
esta debe ser expulsada por el inductor C y retornar a una posición inicial. Tengo un sistema automatizado de perforación, utilizando para ello un sistema electrohidráulico, un sistema hidráulico controlado eléctricamente, donde tengo el diagrama de secuencia que me va a permitir cuáles son las secuencias lógicas y de ahí elaborar el plano electrohidráulico. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la formación.